Profe Andrés, compañeros, buenos días. Somos el grupo número 1, integrado por la profe Stephanie Lisa, el profesor Osvaldo Roa y quienes habla el profesor John Chaparro. Nuestra tutora es la profesora Nora Benítez. A continuación, pues presentamos la actividad 2.3, basada en la fenomenología, en el tema de medidas de localización para cuartiles. Como índice general, encontramos un apartado para la historia. Posteriormente abordaremos los fenómenos que han sentido al tema. A continuación, pues la organización de fenómenos y por último, la organización de los fenómenos mediante los contextos de PISA 2012. En la historia, pues encontramos que los cuartiles surgieron a finales del siglo XIX, cuando el científico británico Francis Galton comenzó a estudiar la variabilidad y a proponer formas para dividir los datos y así analizar su dispersión. Su propuesta de medir el rango intercuartílico, o sea, la diferencia de Q3 a Q1, permitió evaluar la variación de datos sin ser influenciado por valores extremos. Los cuartiles tomaron a tomar gran fuerza o gran auge en áreas como la economía, las ciencias sociales, la medicina, entre otros. Bueno, continuando con la exposición, pues los fenómenos que han sentido al tema. Para este análisis, nosotros seleccionamos 15 fenómenos representativos en áreas clave donde la estadística y en particular el uso de los cuartiles pues ofrecen respuestas valiosas. Entonces, la imagen representa un diagrama en la cual pues organizamos los fenómenos asociados a distribuciones estadísticas, ¿sí? Entonces, como podemos observar en esta primera parte, en la parte superior pues encontramos 5 fenómenos asociados a distribuciones estadísticas, donde el cuartil 1 se encuentra más alejado del cuartil 2 que el cuartil 3. Entonces encontramos como por ejemplo fenómenos como la edad de jubilación anticipada en una empresa, el consumo de proteínas en una dieta diaria, la reflexión de luz en un espejo asimétrico. En la parte izquierda encontramos, nuevamente establecimos 5 fenómenos asociados a distribuciones estadísticas donde Q1 y Q3 son equidistantes de Q2. Encontramos ejemplos de fenómenos como peso de frutas en una caja de manzanas, duración del sueño nocturno regular, movimiento de partículas en un gas ideal. Y en la parte derecha encontramos nuevamente 5 fenómenos asociados a distribuciones estadísticas, pero pues acá con la particularidad de que Q3 está más lejos de Q2 del cuartil 2 que del cuartil Q1. Encontramos ejemplos como ingresos de una población, duración de tareas simples en un día laboral o la cantidad de libros leídos por año en estudiantes de una clase. Bien, en la organización de fenómenos, pero teniendo en cuenta pues los fenómenos, los problemas y los contextos fenomenológicos. Basándonos en lo anterior, decidimos organizar los fenómenos mediante su distribución, ya sea simétrica o asimétrica a la derecha o asimétrica a la izquierda. Para esto, pues elaboramos una tabla en la cual están los fenómenos junto a unas interrogantes que plantean unos problemas específicos, organizándolos según su contexto fenomenológico. Cada pregunta da lugar a un problema que puede resolverse utilizando el modelo de distribución predominante, ya sea asimétrica, asimétrica a la derecha o asimétrica a la izquierda. Entonces, aquí pues nosotros presentamos en fenómenos, voy a dar un ejemplito particular de cada uno, como por ejemplo en la distribución asimétrica a la izquierda. Entonces, la duración del sueño nocturno regular. Entonces, eh, la duración del sueño, la mayoría de personas pues duermen entre 7 y 8 horas. Y los casos que están fuera de este rango son poco frecuentes. Entonces, esto refleja una distribución equilibrada, ¿cierto? Eh, por ejemplo, para los fenómenos con distribución asimétrica a la derecha. Entonces, fenómenos como el monto ahorrado, la duración de tareas, la cantidad de libros leídos, la mayoría de estos valores son bajos, pero algunos valores altos generan una cola hacia la derecha. Y finalmente, la distribución asimétrica a la izquierda,
como por ejemplo la frecuencia cardíaca en reposo, el consumo de proteínas, muestran patrones donde la mayoría de los valores se encuentran dentro de un rango saludable o adecuado. Pero en algunos casos extremos, como frecuencias muy bajas de ingresas de consumo de proteínas, mínimas requeridas, pues generan una distribución hacia la izquierda. Entonces esto, pues es para, así realizamos nuestra organización de los fenómenos. Posteriormente, la organización realizamos, teniendo en cuenta lo anterior, pues realizamos la organización de los fenómenos teniendo en cuenta unas subestructuras, unos fenómenos y unos contextos fenomenológicos. Entonces, en la primera fila vemos la diferencia del cuartil 1 respecto al cuartil 2 es igual a la diferencia del cuartil 3 respecto al cuartil 2. Esto pues indica una distribución simétrica. Posteriormente, encontramos un campo de conocimiento. En esta columna pues se identifican distintas áreas del conocimiento en las que se pueden observar estas subestructuras. Estos ejemplos incluyen pues ciencias de la salud, física y biología. Posteriormente encontramos el fenómeno, pues que aquí se describen como los fenómenos, se describen fenómenos específicos que ocurren dentro de cada campo y que pueden tener una distribución simétrica. Y finalmente, bueno, la profe se me pasó. Encontramos un ejemplo en donde pues se muestra un diagrama de caja y bigotes, donde se muestran pues estas distribuciones. Gracias, profe. Entonces, pues, gracias, profe. Entonces ahí encontramos pues las distribuciones hacia la izquierda y hacia la derecha de los cuartiles, teniendo en cuenta pues sus campos de conocimiento, su fenómeno y su contexto fenomenológico. Eh, Gracias, profe. Finalmente, pues ya teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, pues realizamos la organización de los fenómenos mediante los contextos de PISA 2012. Entonces, encontramos las subestructuras, encontramos las asimetrías. Bueno, la asimetría, que es la diferencia de Q1 y Q2, es igual a la diferencia del cuartil 3 con respecto al cuartil 2. Encontramos las asimetrías a la izquierda y las asimetrías hacia la derecha. Teniendo en cuenta eso, pues establecimos los fenómenos dados bajo los contextos de PISA 2012. Encontramos el personal, el profesional, el social y el científico. Dentro del personal, pues encontramos, como lo mencionamos desde los ejemplos que mencioné previamente, entonces encontramos duración de sueño nocturno regular, monto ahorrado por mes, la frecuencia cardíaca en reposo, el consumo de proteínas. Desde el contexto profesional, pues encontramos la duración de tareas simples en un día laboral. Desde el contexto social, pues encontramos fenómenos dados a la altura de individuos dentro de una población, la cantidad de libros leídos por año, y desde el científico encontramos el movimiento de partículas en un gas ideal, la reflexión de la luz en un espejo simétrico. Bueno, finalmente las conclusiones que establecimos dentro de nuestro estudio, pues en general se deduce que las relaciones e interpretaciones de la estructura matemática se fundamentan en subestructuras que establecen las correspondencias biounívocas con fenómenos y con contextos específicos del estudio estadístico. El uso de cuartiles permite interpretar fenómenos con mayor detalle al identificar patrones de dispersión y concentración de datos, lo que aporta la información valiosa para la toma de decisiones en el ámbito como la salud, la economía y la educación. Y finalmente, la clasificación de fenómenos según el tipo de distribución y el análisis del rango intercuartílico evidencian que los patrones de dispersión pueden compartir características estructurales en distintos campos. Y pues por último, nuestras referencias. Perfecto.